Queridos estudiantes, es para mí una inmensa alegría volver a saludarles en este nuevo encuentro de nuestra clase de lengua española. Como de costumbre, su maestra Yulisa Bautista. Espero que se encuentren preparados para la aventura que nos espera hoy. Tendremos un recorrido maravilloso en nuestra clase de lengua española. Pero antes, me gustaría que recordáramos un poco de lo que tratamos en el encuentro anterior. ¿Recuerdan lo que vimos? En nuestra clase pasada estuvimos hablando de los textos expositivos. Vimos su función, su estructura. Vimos también los elementos que podríamos utilizar en él, como los adjetivos. También vimos la estructura organizacional, es decir, lo de problema-solución. Hoy nos espera un recorrido más profundo en el tema de los textos expositivos. Veremos una serie de elementos como son la concordancia de género y número, veremos los pronombres demostrativos, los conectores de causa, finalidad y cierre, y también las expresiones problema-solución para explicar de lo que vimos anteriormente. Y por último, en el día de hoy vamos a ver la organización gráfica. ¿Cómo podemos organizar de manera gráfica esos textos que escribimos o leemos que son de carácter expositivo? Así que espero que en este momento tengan a mano todos los materiales que puedan necesitar. Su cuaderno de apuntes, su cuadernillo y lápices para que empecemos. Chicos, para iniciar, quiero que veamos algo que es de suma importancia, la concordancia. Recordemos, la concordancia es la conexión lógica de ideas entre dos elementos. Cuando hablamos, a veces escuchamos cosas y decimos, pero eso no tiene coherencia, eso no tiene concordancia. ¿Por qué? Porque algunos elementos de los que veremos a continuación fallan. Así que vamos a aprender este tema para que esos errores no se vean reflejados en tu texto escrito. Y tampoco a la hora de formular una conversación o presentar oralmente tus textos expositivos. Cuando hablamos de la concordancia de género, nos referimos a esa que tiene que ver con lo femenino y masculino. Siempre que nos referimos a un sustantivo femenino, el artículo que le precede, o sea, que va antes del sustantivo, debe ir también en femenino. En el igual caso de los masculinos. Por ejemplo, seguro que en este momento estás sentado en la sala de tu casa y estás trabajando en alguna mesa. Si vamos a hablar de esa mesa, no podemos colocar un artículo masculino, sino que decimos la mesa. En caso de que utilicemos un artículo del género masculino, inmediatamente se pierde la concordancia o lógica de esa idea. En el caso de la concordancia de número o de cantidad, nos referimos en la lengua al singular y al plural. Recordemos, cuando hablamos de singular, hablamos de un suceso, de un objeto, de un sustantivo. Y cuando hablamos de plural, hablamos de varios. En el mismo caso, puede ser que la situación con tus hermanos estés viendo la televisión en este momento y en el horario de la tarde o de la mañana, tu otro hermano esté viendo la misma televisión porque hay una. En cambio, si tienen dos, el número varía y decimos las. ¿Ves lo importante que es mantener la coherencia entre el género y el número? Para que nuestras ideas tengan un poco más de sentido, debemos tener eso siempre presente. En tu cuadernillo vamos a buscar el texto titulado Arte Dominicano. Quiero que vayas al párrafo número 2 de ese texto. ¿Ya lo tienes a mano? En ese párrafo te voy a indicar un ejercicio. Tomas 2 lápices de colores diferentes, los que prefieras, y vamos a marcar con uno de esos colores
Supongamos que en mi caso yo elegí el color azul. Los elementos que me presentan concordancia de género, es decir, femenino, masculino. Con el otro color vamos a subrayar los elementos que me presentan concordancia de número, es decir, los que son del singular y del plural. ¿Vas mirando? Es sumamente fácil esta actividad. En clases anteriores, además de lo que hemos visto, trabajamos los pronombres. Creo que recuerdan que en el tema de la entrevista vimos los pronombres interrogativos y exclamativos, pero no son los únicos. Recordemos que los pronombres son aquellas palabras que sustituyen al sustantivo o nombre. Cuando vamos a hablar de nosotros mismos, no repetimos nuestro nombre constantemente. Cada vez que voy a hablar sobre mí, no digo Yulisa, 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 sino que digo yo, a mí me gusta. O sea que cambiamos el nombre o sustantivo por pronombres. En el caso del texto escrito, también lo hacemos para no repetir constantemente un sustantivo determinado. Así que vamos a ver qué tipos de pronombres vamos a trabajar en nuestros textos expositivos. En estos predominan los pronombres demostrativos, que son aquellos que nos sirven para mostrar. Recordemos, los textos expositivos son para presentar o mostrar información. De igual forma, usamos ese tipo de pronombres. Quiero presentarles algunos porque varían de acuerdo a grados, primer, segundo y tercer grado. Veámoslos en pantalla. Como puedes ver, dentro de los pronombres demostrativos de primer grado tenemos este, esto. En los de segundo grado, esa, ese, esos. Y en los de tercer grado, aquel, aquella, aquellos. Si prestas atención, te darás cuenta que esos grados pueden variar de acuerdo a la cercanía que tengamos del objeto o sustantivo que vamos a nombrar. Cuando tenemos algo cerca, utilizamos lo de primer grado. Por ejemplo, este es mi cuaderno de español, cuando lo tenemos a mano. Si lo tenemos a una distancia media, podemos señalar y decir, ese es mi cuaderno de español. Pero cuando está más lejos, por ejemplo, si estás en una tienda y señalas algo que está del otro lado del mostrador, podrías decir, yo quiero aquel artículo que está allá. Para demostrar, siempre que utilizamos estos pronombres, vamos acompañados de gestos o señas para mostrar el artículo o elemento del que estamos hablando. Mis estudiantes, espero que hayamos entendido esta parte donde vemos pronombres demostrativos. Recuerden, sirven para mostrar algo. Cuanto más cerca, usamos lo de primer grado. Cuando están lejos, los de segundo grado. Y si la distancia es mayor, los de tercer grado. Otro tipo de palabras que también utilizamos en los textos expositivos. Y no solo en ellos, sino que en nuestra vida diaria. El idioma español es rico en variedad. Es un idioma fascinante porque nos permite llamar a una cosa de múltiples maneras. Cuando yo quiero decir que las playas de la República Dominicana son bonitas, también puedo decir que son hermosas, son bellas, son preciosas. ¿Y a qué se debe esto? A unas palabras que en lengua llamamos sinónimos. Que son palabras equivalentes. No importa cuál de ellas utilice, el significado va a ser el mismo.
Los sinónimos son palabras que, aunque no se escriban igual, tienen un significado igual o parecido. Son muy importantes a la hora de escribir porque enriquecen nuestro texto, le dan variedad y llaman la atención del lector u oyente. Así nos repetimos constantemente una misma palabra, lo que hace que la lectura o la escucha sea más dinámica y atractiva. Recuerden usar sinónimos a la hora de redactar su texto. Para eso se pueden ayudar de un diccionario, tanto físico como digital. Pueden buscar sinónimos de las diferentes palabras, así enriquecemos y ampliamos no solo nuestro texto, sino nuestros conocimientos. Ahora quisiera presentarles algunos ejemplos en pantalla de sinónimos que encontramos en su cuadernillo. Veamos. En pantalla pueden ver el texto que dice: en muchas de sus pinturas, las mujeres aparecen sin rostro y con gorro, siguiendo la tradición artesanal de las muñecas sin rostro, típicas de República Dominicana. ¿Cómo podríamos cambiar esta oración y las palabras que están subrayadas por algunos sinónimos? Veamos, en el caso de muchas, podríamos utilizar varias y decir en varias de sus pinturas. En el caso del verbo aparecen, podríamos cambiarlo por se muestran. La palabra rostro, ¿por qué la podríamos cambiar? Exactamente, por cara. Cuando hablamos de siguiendo, podríamos decir continuando. Y en el caso de tradición, están las costumbres. Y si son típicas, es porque son propias de un lugar. Entonces nuestro texto quedaría transformado de la siguiente forma. En varias de sus pinturas, las mujeres se muestran sin cara y con gorro, continuando la costumbre artesanal de las muñecas sin cara propias de la República Dominicana. El texto no pierde su sentido. ¿Por qué? Porque todas las palabras que cambiamos tienen igual significado. O sea que podemos cambiar un texto por sus sinónimos sin perder la esencia del mismo. Las palabras no quedan sueltas en un texto, ni siquiera cuando hablamos pueden quedar sueltas. ¿Y qué quiere decir esto? Que al hablar o al escribir utilizamos unos elementos que sirven para conectar las ideas. Esos elementos los llamamos conectores, porque su función es exactamente esa: unir, juntar o conectar elementos de una oración. Podemos unir una oración con otra o ideas dentro de la misma oración. En los textos expositivos tenemos un tipo de conector que predomina. ¿Cuáles son esos conectores? Son los conectores de causa y cierre o finalidad. Cuando hablamos de conectores de causa, son aquellos que explican el motivo o la razón por la que está sucediendo un hecho. Recuerdan que en clases anteriores vimos la estrategia de organizar de problema-solución. Cuando hablamos de problema, estamos hablando de un hecho o causa. Cuando hablamos de solución, vamos a hablar de la consecuencia o finalidad de la misma. También tenemos los conectores de cierre, que son los que nos ayudan a recoger y terminar nuestro texto. Estos los utilizamos generalmente cuando vamos a finalizar, es decir, cuando vamos a la conclusión del texto. Me gustaría presentarles algunos ejemplos o esquemas donde hay ambos tipos de conectores, tanto de causa como de cierre.
Veámoslos. En pantalla pueden observar los conectores de causa y efecto. En este diagrama pueden observar fácilmente ya que, a causa de, cuando vamos a explicar el motivo o la razón de algo, debido a, puesto que, en efecto, por lo tanto, gracias a o en consecuencia de. Estos conectores nos sirven para unir una idea anterior con la siguiente, explicando el motivo o la razón de algo. En el esquema siguiente aparecen los conectores de cierre, que como les dije hace un momento, son los que utilizamos para terminar nuestro texto, sea oral o escrito. Entre ellos pueden observar, finalmente, para concluir, en definitiva, como resultado de, en resumen. Todos estos conectores que vemos aquí nos sirven tanto para explicar motivos, razones, consecuencias y para hacer el cierre de nuestro texto expositivo. Puedes tomar apuntes de los que ves en pantalla para que los tengas presente al momento de escribir tu texto. Bien, en la clase anterior vimos en uno de los videos una forma de organizar los textos que era la de problema-solución. ¿Recuerdan que la mencioné hace un momento? Para redactar estas ideas de problema-solución existen algunas expresiones que nos van a ayudar a hacerlo de forma más agradable y conectar con nuestro lector. Recuerden, siempre que vamos a hablar o a producir un texto, lo hacemos con el objetivo de que alguien reciba esa información. Por lo tanto, debemos hacerlo pensando en nuestros receptores. Por eso es que debes tomar en cuenta todos los elementos para que ellos puedan entender de forma clara el mensaje que quieres transmitir. A través de las expresiones de problema-solución, podemos explicar de forma más detallada. Para eso quisiera que veamos en su cuadernillo el texto donde explicamos sobre la forma de pintar del pintor dominicano José Morillo. En ese texto, antes de iniciar, te presenta una pintura y luego explica cómo es la técnica que utiliza el pintor. Y hace una serie de preguntas para llevar al lector de la problemática a la solución. En este caso, la problemática sería ver la pintura sin el contexto. ¿Y la solución cuál sería? Exactamente, cuando nos explica las formas que él utiliza, los colores que él utiliza. ¿Ves que es importante tener claras las ideas al momento tanto de hacer tu obra de arte como de redactar tu texto? Cuando vayas a presentar tu blog, puedes hacerlo a través de preguntas para que el lector se enganche. Otra forma de trabajar con los textos expositivos podría ser haciendo una breve anécdota al iniciar. O al final podrías introducir opiniones o sugerencias de lo mismo que has hecho. Quiero que observen el texto que está en su cuadernillo, del cual hablamos hace un momento. Veamos. En las obras de José Morillo, la fiesta, el baile, la música, la alegría
y la religiosidad se combinan mostrando muchos aspectos de la identidad dominicana. Los colores brillantes y cálidos, los rostros alegres y las formas curvas expresan optimismo y sencillez, aún en medio del trabajo duro de la recolección del café. José Morillo retrata escenas imaginarias o reales que expresan la realidad del Caribe con un estilo nafit y que sugieren movimiento o baile mientras trabajan y una naturaleza deslumbrante. ¿Te parece que esta pintura refleja algo que se relaciona contigo? ¿Qué expresa? ¿Por qué te parece que el artista retrata a un personaje de espalda? Estas preguntas las vas a responder en tu cuaderno, pero para responderlas tienes primero que observar detalladamente la imagen que te muestra y luego leer el texto nuevamente. Trata de que al redactar tus respuestas lo hagas en una forma explicativa, es decir, que cuando tu maestra guía lea la respuesta pueda ver la exposición que haces de la obra que acabas de ver. Finalmente, queridos estudiantes, quiero mostrarles los organizadores gráficos, que son esquemas, mapas o cuadros sinópticos que utilizamos para organizar ideas. Cuando leemos un texto y queremos resumirlos de una forma gráfica, utilizamos este tipo de organizadores. Nos resultan más cómodos, los vemos en un solo impacto visual, es decir, lo podemos hacer en una página y son una muestra de que hemos entendido el tema que leímos o trabajamos. Los organizadores gráficos son un excelente aliado a la hora de hacer resúmenes, para presentar, para exponer y para nuestros textos expositivos, por supuesto. ¿Cómo podemos trabajarlo? Lo primero que debes hacer es leer bien el texto, o en el caso de que vas a trabajar una obra de arte, concéntrate y ten en claro todas las ideas que quisiste plasmar en tu obra de arte. Para cuando hagas tu organizador gráfico, que es un organizador de ideas, plasmes aquello que quisiste mostrar en las imágenes. Quisiera que veamos algunos ejemplos de cuadros sinópticos y esquemas. Ya has visto algunos durante el desarrollo de esta clase, pero estos son específicos de textos que vimos ahora. Así que presta mucha atención y observemos estos esquemas u organizadores gráficos. Si te fijas, una de las formas en que podemos hacer organizadores gráficos es con el uso de las llaves. No son las llaves de abrir la casa. Exactamente, esas que ves en el primer esquema son llaves que utilizamos para ir organizando las ideas. A medida que una idea va trayendo otra, va abriendo otras llaves y se va ampliando. Otro ejemplo o caso que podemos utilizar son las tablas o cuadros para organizarlo. Generalmente utilizamos las tablas cuando vamos a hacer comparaciones de dos elementos o más. En el caso de los mapas conceptuales o cuadros sinópticos, vamos a detallar un tema, explicar sus conceptos y estructuras o funciones. La importancia de este tipo de organizadores gráficos es que nos ayuda a organizar, como su nombre lo indica, la información de manera jerárquica, es decir, de lo más importante a lo más sencillo o simple, y que nos facilita la comprensión, tanto a nosotros cuando lo hacemos como a aquel que los puede ver u observar.
hemos llegado al final de nuestro recorrido de la clase de español en el día de hoy. Hoy trabajamos con organizadores gráficos que acabamos de ver. También vimos los pronombres demostrativos para trabajar y redactar nuestro texto. Recuerden que nuestro idioma es rico en palabras. Por eso tenemos los sinónimos que nos ayudan a expresar una idea de múltiples maneras. Así que en este momento quiero que vayas mirando esa obra de arte que ya preparaste y organices tus ideas utilizando un organizador gráfico. Puede ser usando llaves, cuadros sinópticos o mapas conceptuales. Luego que tengas tus ideas en un organizador gráfico, plasma tu texto en un cuaderno y finalmente, si tienes las posibilidades, puedes hacer la entrada a un blog virtual y presentar tu texto expositivo y tu obra de arte. Nos vemos en una próxima entrega. Espero que si necesitas cualquier tipo de ayuda, no dudes en comunicarte con tu comunidad de aprendizaje. A través de ella, tu maestra guía y tus compañeros de clase pueden ayudarte en aquellas cosas que tengas dificultad. Nos vemos en nuestra próxima clase. Recuerda las medidas de protección frente al COVID y que tengas una buena semana. Bye.